Colombia, Ecuador y Perú fueron los países que recibieron el mayor impacto de la ola migratoria venezolana a raíz del año 2018. Sin embargo, las dinámicas de la movilidad humana han cambiado, con un quiebre importante desde la pandemia hasta la actualidad. De ahí la necesidad de generar otras políticas públicas que transformen el sistema. De otra manera los están reclutando también a ellos para grupos ilegales, por ejemplo, para redes de trata, redes incluso no solo de contrabando, sino también redes que tienen modos operandi más complejos, ¿no? Entendiendo que desde la política pública se generan procesos, en algunos casos de apoyo, de atención al migrante, y en otros casos también necesidades que son imperativas, también que tiene que atender realidades de cada uno de los países, ¿no? Es un problema integral complejo, pero que en estas dinámicas se están generando y tratando de, obviamente, hacer estos análisis para generar posibles soluciones, ver luces a estos problemas, y qué más sino desde nuestros territorios, quienes vivimos la problemática de frontera, generar estas propuestas, y obviamente desde la academia, ¿no? Bueno, hay que entender ahí primero que hay un censo un censo que realizó el Ecuador, hay datos también de censos que se hicieron en Colombia y en Perú. Hay datos quizá actualizados. Este estudio lo que nos está arrojando también son algunas hipótesis, principalmente sobre cómo se ha inculturado el migrante venezolano ya en nuestras sociedades. Es parte de nuestro modus vivendi en nuestros países. Existen ya familias compuestas ya por venezolanos con ecuatorianos, con colombianos, con peruanos. Ha generado en nuestro modus vivendi, ha transformado obviamente el quehacer de comprender cómo nos relacionamos, ¿no? En algunos casos se ha suavizado el hecho de aceptarlos, de conocerlos, de aceptarlos. En otros casos se ha radicalizado en otros lugares, en otras zonas, obviamente con algunos procesos donde existe incluso xenofobia y demás situaciones, ¿no? Otro dato importante es que no solo la población migrante venezolana está en nuestros países, sino también de otras regiones, de otros países, ¿no? Incluso del Asia, de Europa, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas están generando y necesitan políticas públicas más dinámicas, pero sobre todo priorizar, y lastimosamente los recursos son complejos, pero obviamente tratamos de ver soluciones y analizar los temas, que es algo importante, ¿no? Realidades que los obliga a un retorno forzado a Venezuela o el desplazamiento desde los países del Cono Sur hacia nuevos destinos como Estados Unidos, volviendo al movimiento migratorio más complejo, que hay que mirarlo con una visión integral de acuerdo a las realidades de cada país de acogida. De hecho, nosotros como países hermanos estamos pensando en entender y resolver ciertas situaciones socioeconómicas y culturales que efectivamente afectan a ambos países, y como naciones hermanas buscar realmente cómo aportar desde la academia. La zona de frontera para nosotros realmente es una naturaleza propia, porque compartimos, entre otras cosas, nuestras familias como naciones, tenemos el mismo origen. Entonces no es nada diferente, no es nada que sea algo artificial para nosotros, por el contrario, se comparten los mismos problemas y mismas situaciones, y por ende sabemos que podemos sacar adelante proyectos conjuntos. Estamos acostumbrados a tener muchos migrantes, realmente es parte de la naturaleza de las fronteras, no solamente Colombia-Ecuatoriana, nosotros en Colombia también tenemos la misma situación en Colombia-Venezuela y las demás fronteras que compartimos. Por eso pienso que todo esto es parte de lo que podemos resolver de manera común. Precisamente es la academia la encargada de realizar los estudios necesarios que visibilicen estas nuevas realidades transfronterizas para que los actores de cooperación internacional complementen la gestión que desarrollan los estados, enmarcados en el principio de responsabilidad compartida. Sí es necesario considerar cómo se está atendiendo a esta población que llega a nuestros países, que trata de llegar a un destino en particular, sea que se quede o sea que esté de paso, y facilitarle, pues, ¿no?, el tránsito, o facilitar la instancia temporal o definitiva para que se logre integrar, y de paso que en vez de generar un problema público como los que probablemente estamos viviendo en este momento, por el contrario lleguen a aportar, ¿no?
cuando a una empresa que tiene que asumir unos costos y unos gastos importantes ve que hay una posibilidad de reducción en esos costos laborales sobre todo, pues intenta aprovechar esa mano de obra, ese talento humano que llega a ofertar sus servicios a un precio más bajo, y eso hace o genera como consecuencia el desplazamiento de mano de obra. Sin embargo, sí es necesario considerar que desde una normatividad internacional, y asumo que en el Ecuador pasa como en Colombia y en Perú, hay unas normas nacionales que, si bien es cierto, obligan, se está generando este fenómeno, el empresario de alguna manera tiene que estar obligado, si se decide a contratar a un migrante, a garantizarle la seguridad social como está establecido en la norma nacional y en la internacional. La mayoría de venezolanos ingresan a los países de destino de manera irregular, complicando su condición laboral. Que muchas veces se dedica solamente a lo informal en el trabajo, eso tiene unas complicaciones a nivel económico, a nivel, digamos, de seguridad. Entonces, esas son cosas que son comunes en los tres países. También entendemos que Colombia tiene sus dificultades, Ecuador está viviendo unas y Perú también tiene unas situaciones, y esas situaciones hacen que este tipo de políticas sean dinámicas y se adapten a la situación de migración. Ahora tenemos un gran flujo por la situación de Venezuela, de venezolanos. Creemos que como hermanos países debemos atender esa situación, debemos entender que hay puntos a favor y hay puntos en contra, pero la normatividad que rigen en los tres países a partir de lo universal, que son los derechos universales, pues nos ha garantizado tener una atención. Las universidades asentadas en la zona fronteriza de Colombia, Ecuador y Perú levantaron estadísticas de las realidades en territorio, constatando nuevos lazos familiares de los migrantes venezolanos que ahora forman parte del modus vivendi.